Esa noche, el 23 de marzo, entraron paramilitares y ahí donde asesinaron varias personas del corregimiento del Jordán. Entonces se desató el caos supuestamente porque eran colaboradores de la guerrilla. Yo hacía por ahí 5 minutos había entrado a mi casa, estaba en un negocito disfrutando mucho con varios amigos, jugando billar, tomando cervecita y ya entré cuando ya escuché unos ruidos porque donde yo vivo posteriormente la casa era de la profesora Rosmira Zapata. Yo escuchaba unos ruidos, los niños llorar y todo eso, entonces miré para la parte de atrás cuando vi gente armada, cuando yo vi unas sombras así que se movían, menos mal no había prendido la linterna. Cuando escuchaba unos ruidos muy duros, allá los niños llorando, y era que había gente paramilitares por la parte de atrás y otros por la parte de adelante, pusieron una camioneta y se metieron y se llevaron a Rosmira Zapata. Ya nos reunieron en el parque, donde dijeron que el pueblo ya estaba limpio, que ya podíamos estar tranquilos, que ellos iban a estar antes era para cuidarnos. Entonces ese día nos fuimos a trabajar. Entonces es ya donde dicen que ahí donde se desató esa guerra tan absurda. Y los primeros días muy duro acostumbrarnos a ellos, pues porque uno nunca estaba acostumbrado a vivir con, digamos, ni con el ejército ni con la policía, porque digamos no estaban, y menos con un grupo al margen de la ley, ¿cierto? Pero ya verlos ahí de llenos, ahí ya permanente en el pueblo, uniformados de civil, pues era muy duro los primeros días. Yo digo que en San Carlos estamos construyendo paz, porque la paz se construye desde el corazón de cada uno de nosotros. Entonces uno dice, hombre, se ha hecho un trabajo grande y tanta gente que ha retornado, porque casi de 30.000 habitantes y quedar 7.000, pues es una cifra grande, ¿cierto? Hoy por hoy pues ya vamos por ahí alrededor de unos 21.000. Yo me siento alegre y ya uno, digamos esas tristezas que uno tenía antes de contar ese dolor y todo eso, pero igual pues hay que contar las historias, ¿cierto? Porque y de eso es que se aprende y se han logrado tantas cosas.